Declara esta oración cuando sientas que tu fe se debilita y verás la victoria de Dios. Hay noches en las que la fe se quiebra sin hacer ruido, días en los que el alma se levanta cansada, mirando al cielo sin saber si vale la pena orar una vez más. Te sientas en silencio, los ojos fijos en nada, con el corazón lleno de preguntas que no se atreven a salir de tus labios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me dejaste aquí esperando respuestas que nunca llegan? No lo dices, pero lo sientes. Has intentado ser fuerte, pero el peso de la espera se volvió una carga demasiado pesada, y justo cuando piensas que tu fe se ha apagado, Dios susurra: no está muerta, solo está dormida. Yo mismo la despertaré. La fe no desaparece cuando el alma se agota, solo se esconde bajo el polvo del cansancio, esperando un soplo del espíritu para volver a arder. A veces el corazón se debilita, no porque no crea, sino porque ha creído por demasiado tiempo sin ver resultados. Y en ese punto exacto, cuando parece que ya no puedes más, es cuando Dios comienza su obra más profunda. Él no te juzga por tus dudas, las abraza. No te reprende por tu debilidad. Te recuerda que hasta los gigantes de la fe temblaron antes de ver la victoria. David dudó antes de derribar a Goliat. Abraham esperó años antes de ver una promesa cumplida. Pedro caminó sobre las aguas, pero también se hundió. Jesús mismo, en Getsemaní, sudó sangre mientras pedía fuerza al Padre. La fe no es un escudo que te hace inmune al dolor. Es la cuerda que te mantiene unido a Dios cuando todo lo demás se rompe. A veces, esa cuerda se estira hasta el límite, pero nunca se corta, porque Dios mismo la sostiene desde el otro extremo. Cuando la fe se debilita no es señal de derrota, es señal de humanidad. Y es justo ahí, en el borde del cansancio, donde se revela el poder de Dios. Porque cuando ya no puedes creer por ti mismo, Él cree en ti. Cuando tus fuerzas se acaban, las suyas te cubren. Cuando tu oración se convierte en silencio, su espíritu intercede con gemidos que tú no puedes pronunciar. Dios no necesita que grites para escucharte, basta con un suspiro. Ese suspiro, débil y tembloroso, es suficiente para mover el cielo. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con perseverancia silenciosa. Dios escucha tus pensamientos antes de que los transformes en palabras. Él ve las lágrimas que secas con la manga antes de dormir. Y en ese silencio en el que crees que nada sucede, Él está trabajando. No lo ves, pero Él está organizando tu victoria. No lo sientes, pero su presencia rodea cada parte de tu vida. No lo entiendes, pero su plan sigue avanzando, incluso en la oscuridad. Dios nunca ha pedido una fe perfecta, solo una fe que no se rinda. Aunque tiemble, aunque dude, aunque avance lentamente, lo que importa es que siga viva. La fe no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces te levantas mirando al cielo. No es un sentimiento constante, es una decisión diaria. Una decisión que a veces duele, pero que siempre da fruto. Así que si hoy te sientes vacío, si crees que tu fe está por extinguirse, recuerda esto: Dios no apaga la llama que aún humea. Él no destruye la fe débil, la fortalece. No desprecia al cansado, lo levanta. Y mientras tú piensas que estás al borde del fracaso, el cielo te está preparando para la victoria. Esta oración no es para los fuertes, es para los sinceros. No es para quienes nunca dudan, sino para quienes eligen seguir creyendo aunque tiemblen. Es para los que están al límite, pero aún miran al cielo esperando una señal. Porque esa señal no está lejos, está aquí. Dios está tocando tu alma mientras escuchas estas palabras, y el fuego que parecía extinguirse volverá a arder.
Así que no te apresures, no te desesperes, quédate aquí un momento más, deja que el Espíritu Santo te abrace en este silencio. No necesitas palabras perfectas ni promesas vacías, solo necesitas rendirte un instante y dejar que Él haga lo que tú ya no puedes. Porque cuando la fe se rompe en silencio, es Dios mismo quien empieza a reconstruirla con sus manos. Y cuando Él la reconstruye, nunca vuelve a ser igual. Se vuelve más firme, más profunda, más real. Este es tu momento de restauración. No estás escuchando esto por casualidad. El cielo te buscó. Dios te vio antes de que dieras play a esta oración. Y aunque llegaste con el alma cansada, saldrás con el corazón encendido. Porque cuando la fe parece morir, el amor de Dios la resucita. Fe en los días oscuros. Hay días en los que la fe no se siente como una llama encendida, sino como una brasa que apenas sobrevive al viento del dolor. Días en los que el alma amanece con el peso del silencio, en los que el corazón late, pero sin esperanza. En esos días todo parece perdido. Oras, pero las palabras se estrellan contra el techo. Lees la palabra, pero nada te conmueve. Cierras los ojos, pero solo ves oscuridad. Esos son los días donde la fe parece un recuerdo, una voz lejana que alguna vez te sostuvo. Sin embargo, precisamente ahí, en esa aparente derrota, Dios comienza a manifestarse de una manera que el ojo natural no puede percibir. La fe no siempre brilla. A veces se oculta entre lágrimas, entre dudas, entre noches sin respuestas, pero su esencia sigue viva. La fe no muere cuando no sientes a Dios, muere cuando decides que ya no vale la pena esperarlo. Por eso, cada vez que eliges seguir orando, aunque no veas nada, estás venciendo. Cada vez que te levantas sin fuerzas y pronuncias su nombre, estás afirmando tu victoria en lo invisible. La fe no se demuestra en los momentos de abundancia, sino en el valle de la incertidumbre. Es en la oscuridad donde se prueba su autenticidad. Dios no te pide que comprendas todo, te pide que no sueltes su mano. Hay caminos que parecen sin salida, pero son pruebas de confianza. Cuando no entiendes el proceso, cuando nada encaja, cuando el milagro se retrasa, no es señal de abandono. Es entrenamiento espiritual. Porque el crecimiento de la fe no sucede en los días fáciles, sino en los días donde te preguntas si vale la pena seguir creyendo. Es ahí donde tu confianza se purifica, donde aprendes a creer no por lo que ves, sino por quien sabes que Dios es. A veces confundimos la oscuridad con el abandono. Pensamos que porque no sentimos su presencia, Dios se ha ido. Pero Él nunca se va. El silencio no es su ausencia, es su manera de fortalecerte. Cuando calla, te enseña a escuchar lo esencial. Cuando no responde, te prepara para recibir algo mayor de lo que pediste. Él no se ha alejado, está más cerca que nunca, observando cómo tu fe, aunque débil, sigue resistiendo. Mira tu vida con detenimiento, recuerda cuántas veces pensaste que no podrías más, y sin embargo sigues aquí. Eso no fue casualidad, fue gracia, no fue suerte, fue propósito, no fue tu fuerza, fue su fidelidad. En los días oscuros, Dios no deja de actuar, solo cambia la forma de hacerlo. Ya no habla con palabras, habla con resistencia. Ya no responde con milagros inmediatos, responde con la paz que inexplicablemente te mantiene en pie. Y esa paz, aunque no lo notes, es evidencia de que tu fe aún está viva. No es pecado sentirse cansado. No es falta de fe tener preguntas. Los hombres y mujeres que más vieron a Dios fueron los que más dudaron antes de verlo. Moisés dudó en el desierto. Elías quiso morir bajo un árbol. María lloró frente a una tumba vacía. Pero en todos esos casos, Dios apareció justo después del silencio. Eso significa que si hoy estás en la oscuridad,
Estás más cerca de la manifestación de su gloria de lo que imaginas, porque la fe no evita las tinieblas, las atraviesa. No te culpes por sentirte débil. La fe no se trata de sentir, sino de permanecer. Dios ve tus lágrimas y no las interpreta como falta de confianza, sino como una ofrenda de resistencia. Cada vez que lloras y aún así dices, confío, estás adorando. Cada vez que el dolor te quiebra y eliges no rendirte, estás escribiendo una nueva línea de tu testimonio. En los días oscuros, el cielo toma nota de tu perseverancia. Quizás ahora no entiendas el propósito de esta prueba, pero llegará el momento en que mires atrás y digas, ahí, en medio de mi oscuridad, fue cuando Dios más me moldeó. Porque cuando todo se derrumba, lo único que queda es Él. Y cuando lo único que te queda es Dios, descubres que eso era lo único que necesitabas desde el principio. Así que no temas a tus días sin luz. Son parte del proceso. La fe no florece bajo el sol, florece en la noche. Porque es en la oscuridad donde la raíz crece en profundidad, donde la confianza deja de depender del entorno y se vuelve interna. No estás perdiendo la fe, la estás madurando. No estás siendo olvidado, estás siendo formado. Dios no está lejos, está a tu lado, incluso cuando no lo sientes. Él ve tu debilidad y la convierte en fortaleza. Ve tu silencio y lo transforma en clamor. Ve tu oscuridad y prepara un amanecer. Por eso, cuando tu fe tiemble, no te preocupes. Él no necesita que creas con fuerza, solo que creas con sinceridad, porque una fe débil, en manos de un Dios poderoso, sigue siendo suficiente para mover montañas. Cuando Dios guarda silencio, está trabajando. Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios se vuelve ensordecedor. Oras y no escuchas respuesta. Pides dirección y no ves señales. Clamas y parece que el cielo está cerrado. Sientes que tus palabras se pierden en el aire, que tus lágrimas no conmueven, que tus súplicas no tienen eco. Y en esa aparente ausencia, el corazón comienza a dudar. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que ya no me escucha? Pero la verdad espiritual más poderosa es esta. Cuando Dios guarda silencio, no está ausente, está trabajando. El silencio de Dios no significa inactividad, significa estrategia. Cuando Él calla, no se ha ido. Está planeando algo que tus ojos aún no pueden comprender. Hay victorias que se construyen en el silencio. Mientras tú lloras porque no ves movimiento, Él está moviendo las piezas que harán posible tu milagro. A veces, lo que llamas demora es en realidad protección. Lo que percibes como indiferencia es una forma de guía. Porque si Dios respondiera a cada palabra que pronuncias de inmediato, nunca aprenderías a confiar en su tiempo perfecto. Mira la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Todo, mientras el cielo parecía callar. Pero en ese silencio, Dios estaba preparando un trono en Egipto. Mira a Abraham, esperando años por un hijo prometido, enfrentando cada día el eco del silencio divino. Sin embargo, ese silencio no era vacío, era el sonido del propósito madurando. Mira a Job, rodeado de dolor, cuestionando todo, sin recibir respuesta inmediata. Aún así, al final, ese silencio reveló a un Dios que no lo había abandonado, sino que lo estaba transformando. Jesús mismo conoció ese silencio. En Getsemaní, cuando el peso del mundo cayó sobre él, oró al Padre y no recibió alivio inmediato. En la cruz, clamó, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Pero incluso en ese momento, el cielo no estaba en silencio por abandono, sino por cumplimiento. Porque mientras Jesús sentía soledad, el plan de redención estaba siendo completado. El silencio de Dios no fue un castigo,
fue el preludio de la resurrección. Entonces, si hoy estás en un tiempo donde todo parece callado, no te equivoques. El cielo está en movimiento. Dios no responde siempre con palabras. Muchas veces responde con procesos. Él no explica porque está ejecutando. Lo que ahora no entiendes, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será la evidencia de su fidelidad. Si lo ves en perspectiva divina, el silencio no es el fin, es el intervalo donde el milagro se está gestando. Hay oraciones que no son ignoradas, sino archivadas en el tiempo perfecto de Dios. Él no te dice no, te dice espera, porque lo que viene necesita preparación. Hay puertas que aún no se abren porque Dios está alineando los tiempos, los corazones, las circunstancias. Él no improvisa. Cada minuto de silencio está lleno de intención divina. Cada espera tiene propósito. Y aunque tú no lo veas, Él nunca ha dejado de actuar. A veces Dios calla para probar tu enfoque. Quiere ver si lo buscas por lo que puede darte o por quién es Él. Si solo lo adoras en los días de respuesta o también en los días de silencio. Porque la verdadera fe no se demuestra cuando ves el milagro, sino cuando sigues creyendo sin verlo. El silencio de Dios separa a los que buscan emociones de los que buscan relación. Te purifica, te enfoca, te fortalece. Dios no está inactivo cuando calla. Está moldeando tu carácter, afinando tu oído, ensanchando tu fe. El silencio es un aula donde aprendes obediencia, paciencia y humildad. Es la antesala de la manifestación. En ese silencio, el Espíritu Santo susurra a tu alma verdades que solo pueden ser comprendidas en quietud. Y cuando el ruido interior se apaga, comienzas a escuchar la voz que siempre estuvo ahí, suave, firme, constante. El silencio de Dios también revela tu dependencia. Cuando todo se detiene, descubres si tu fe estaba en los resultados o en el Dios de los resultados. Aprendes a descansar, a dejar de luchar contra lo invisible, a confiar incluso cuando tu mente grita que no tiene sentido. En ese punto, la fe se convierte en rendición. Ya no necesitas entender, solo obedecer. Ya no buscas señales, buscas su presencia. Si sientes que Dios no te habla, no te desesperes. Él no ha cambiado su dirección. Está obrando a tu favor sin necesidad de anunciarlo. Está preparando respuestas más grandes de las que pediste. Está cerrando caminos que podrían dañarte. Está fortaleciendo raíces que sostendrán tu victoria. Todo silencio de Dios tiene una razón celestial. Así que no maldigas el silencio, adóralo, porque en él se forjan los guerreros más fuertes, en él nacen los testimonios más poderosos, en él se revela la madurez de los hijos verdaderos. La voz de Dios volverá a sonar, pero cuando lo haga, ya no serás el mismo. Estarás listo. Habrás aprendido que el silencio no fue abandono, fue protección, que la espera no fue pérdida, fue preparación, y cuando llegue el momento, cuando su voz vuelva a resonar en tu espíritu, entenderás que todo el tiempo que cayó fue porque estaba construyendo tu victoria. El fuego de la fe. Dios no apaga la mecha que aún humea. Dios no apaga la mecha que aún humea. Esas palabras, dichas por el profeta Isaías, revelan una verdad profunda sobre el carácter del Creador. Él no destruye lo débil, lo restaura. No descarta lo pequeño, lo sopla hasta que vuelva a encenderse. Y si hoy tu fe apenas resiste, si sientes que lo único que queda en ti es una chispa en medio de la oscuridad, escucha esto. Dios no viene a juzgar esa chispa, viene a convertirla en fuego. Porque aunque tu fe parezca diminuta, sigue siendo poderosa cuando está en sus manos. Muchos creen que solo la fe fuerte mueve montañas, pero en el reino de Dios, la fe que tiembla también tiene valor. La fe que llora, la que duda, la que apenas susurra ayúdame, es suficiente para atraer su presencia.
Jesús no exigió fe perfecta, solo fe genuina. Cuando Pedro comenzó a hundirse en el mar, su grito no fue una oración elaborada, fue una súplica desesperada: «Señor, sálvame». Y Jesús no esperó a que recobrara la calma. Lo tomó de la mano en medio de las olas. Así actúa Dios contigo. No espera a que te fortalezcas para tocarte, te toca para fortalecerte. El fuego de la fe no se mide por su tamaño, sino por su origen. La fe humana se apaga, pero la fe sembrada por Dios nunca muere. Puede parecer débil, puede parecer oculta, pero en el momento en que el Espíritu sopla sobre ella, vuelve a arder. Quizás tu oración ya no tiene fuerza, pero Él escucha el suspiro. Quizás tu voz se quiebra, pero Él entiende las lágrimas. La fe que el mundo considera pequeña, el cielo la ve como suficiente. Porque el poder no está en la cantidad de fe que tengas, sino en aquel en quien la depositas. Dios no está buscando héroes espirituales, está buscando corazones sinceros, gente que no teme admitir su fragilidad, que se arrodilla y dice: «Señor, no puedo más, pero confío en ti». Esa es la fe que toca el corazón del Padre. No la fe orgullosa que presume seguridad, sino la que se rinde y se deja sostener. Porque el fuego del Espíritu no se enciende en la autosuficiencia, sino en la rendición. Cuando reconoces tu debilidad, das espacio para que su poder se manifieste. El fuego de la fe tiene etapas. Primero, arde con entusiasmo, luego se apaga con las pruebas y finalmente renace con propósito. Si sientes que estás en la segunda etapa, no temas. Dios no ha terminado contigo. Él está purificando tu fe, quitando lo superficial para dejar solo lo eterno. Las pruebas no apagan la fe, la refinan. La duda no la destruye, la define. Cada lágrima que cae sobre esa chispa interior se convierte en combustible para que vuelva a encenderse. Hay personas que creen que su fe se perdió, cuando en realidad solo está escondida bajo las cenizas del cansancio. Y Dios, como un soplo suave, se acerca y comienza a remover lo que la cubre. No lo hace con prisa, lo hace con ternura, porque sabe que lo que toca con amor vuelve a la vida. Esa brasa que creías apagada, pronto se convertirá en fuego otra vez. Y no cualquier fuego, sino uno que ilumina a otros, que calienta corazones fríos, que inspira a los que también pensaban rendirse. Jesús no rechazó al Padre que le dijo: «Creo, pero ayuda mi incredulidad». Esa oración imperfecta fue suficiente para desatar un milagro, porque la fe no consiste en no tener dudas, sino en entregarlas a Dios. No es fingir que estás bien, es abrir tu alma y permitir que Él entre justo donde duele. Es decir: «Señor, aquí está mi poca fe, pero es toda la que tengo». Y cuando haces eso, el cielo se inclina, porque el Espíritu Santo no desprecia lo poco, lo multiplica. El fuego de la fe también se transmite. Cuando una vida vuelve a arder, enciende a las demás. Tu proceso no es solo para ti. Cada vez que decides seguir creyendo, incluso sin sentir, estás dando luz a alguien que te observa en silencio. Tu resistencia es predicación. Tu perseverancia es una llama viva que le recuerda a otros que Dios sigue obrando, incluso en la oscuridad. Así que no menosprecies tu fe por pequeña que parezca. Esa chispa tiene el poder de cambiar tu historia, porque no es tuya, es divina. Y lo que viene de Dios, aunque parezca frágil, es indestructible. Él no apaga lo que aún humea, lo cuida, lo protege, lo aviva. Hoy el Espíritu Santo está soplando sobre ti. Tal vez no sientas fuego todavía, pero pronto arderá. Lo que parecía muerto está respirando otra vez. Lo que el enemigo intentó apagar será usado por Dios para encender multitudes. Esa pequeña luz dentro de ti, esa que se negó a extinguirse, es la señal de que aún hay propósito. Mientras haya chispa, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, Dios seguirá obrando.
Así que no te rindas. El fuego no se ha ido. Solo está esperando que creas una vez más. Hoy Dios te dice, soplaré sobre tu fe, y cuando lo haga, volverás a arder. Habla vida donde sentiste muerte. Hay palabras que matan y palabras que resucitan. Hay pensamientos que apagan la fe y declaraciones que la hacen despertar. Cuando sientas que todo está muriendo dentro de ti, no te calles. Habla vida donde antes hubo dolor, declara promesas donde antes hubo decepción. Porque la fe no se alimenta del silencio del miedo, sino del sonido de la palabra que confía. Cada vez que abres tu boca y pronuncias lo que Dios ha dicho, algo comienza a moverse en lo invisible. Donde antes reinaba la derrota, el cielo empieza a abrirse. Donde el enemigo intentó sembrar duda, brota poder. No puedes quedarte mirando el valle y esperar que florezca si no siembras palabra. Dios creó el mundo hablando. La vida comenzó con una voz y la muerte se rompe con otra. Por eso, hoy tienes que hablar, no desde la emoción, sino desde la fe. Declara aunque tus ojos no vean, aunque tus fuerzas sean pocas, aunque tu mente no entienda. Habla como si el milagro ya estuviera hecho, porque el milagro comienza en tu declaración. La fe no espera ver para hablar, habla para ver. Declara con autoridad, mi fe no está muerta, está despertando. Mi alma no está vencida, está siendo fortalecida. Mi historia no terminó en derrota, está siendo escrita por las manos de Dios. Las palabras no son solo sonido, son semillas espirituales, y cada vez que declaras, el cielo escucha. Los ángeles se mueven, las cadenas se quiebran, la atmósfera cambia. No es superstición, es poder espiritual, porque cuando hablas desde la fe, el poder de Dios se activa en tu entorno. Recuerda lo que dijo Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete. No dijo, pensarías, dijo, dirías. La fe tiene voz. El silencio del temor no detiene montañas, pero una palabra de fe sí. Por eso, aunque tiemble tu voz, háblale a tu montaña. Dile al desánimo que ya no tiene lugar. Dile al miedo que su tiempo terminó. Dile a la enfermedad que debe someterse al nombre de Jesús. Dile a tu alma que aún hay esperanza, porque cuando la fe habla, el infierno se sacude. Tal vez el enemigo te ha hecho creer que ya no tiene sentido declarar nada, que tus palabras no cambian las cosas. Pero él sabe algo que tú quizás olvidaste, que la palabra del creyente tiene poder porque está respaldada por la autoridad de Cristo. Por eso intenta silenciarte, porque mientras hablas fe, él pierde terreno. Mientras declaras vida, sus mentiras se desmoronan. Mientras proclamas victoria, el cielo avanza en tu favor. Declara aunque estés cansado, declara aunque no sientas nada, declara aunque todo te contradiga, porque la fe no se basa en sensaciones, se basa en convicción. No necesitas ver resultados para afirmar que Dios está obrando. Necesitas hablar desde la certeza de que su palabra no vuelve vacía. Cada declaración que haces se convierte en un ladrillo en el edificio de tu victoria. Aunque no lo veas ahora, estás construyendo algo eterno. Habla como quien cree, no como quien teme. Habla con la autoridad de un hijo del rey, no con la resignación de un derrotado. Porque la fe verdadera no solo ora, también declara. No espera que las circunstancias cambien para creer, provoca el cambio creyendo primero. Tus palabras son profecía sobre tu propio futuro. Lo que hoy declares será la cosecha que mañana verás. Si hablas vida, cosecharás victoria. Si hablas derrota, permanecerás en el valle. Por eso, levántate ahora y di con fe, declaro que Dios está obrando aunque no lo vea. Declaro que mi mente se alinea con la paz del Espíritu. Declaro que mi cuerpo se fortalece, que mi alma se levanta, que mi fe se renueva.
Declaro que el poder de Cristo vive en mí y que ninguna circunstancia podrá apagar lo que Dios encendió. Estas no son solo frases, son decretos espirituales. Cada palabra pronunciada en fe es un golpe contra las tinieblas. El enemigo no teme a tus lágrimas, teme a tu voz, porque una voz que declara fe es una voz que activa el cielo. No subestimes tu poder cuando hablas desde la verdad de Dios. Si su espíritu vive en ti, su poder se manifiesta cada vez que proclamas su palabra. Así que no mires más tus circunstancias, míralas como oportunidades para hablar vida. Hoy es el momento de revertir todo lo que el enemigo intentó destruir. Donde hubo silencio, que ahora haya proclamación. Donde hubo desesperanza, que ahora haya palabra de victoria. Declara con fe y verás el cambio, porque la palabra hablada desde la fe tiene el poder de transformar el ambiente, sanar el alma y traer a existencia lo que parecía imposible. Dios te dio voz no para quejarte, sino para crear. Usa tu voz como arma. Habla palabra de vida, de poder, de victoria. Habla como quien ya ganó la batalla, porque en Cristo la victoria no es promesa futura, es una realidad eterna. Declara, cree y observa cómo el cielo responde. Porque cuando hablas vida, donde antes hubo muerte, el mismo Dios que creó el universo con su voz sopla aliento sobre tu fe, y lo que estaba muerto comienza a vivir otra vez. El enemigo no quiere tu cuerpo, quiere tu fe. No necesita destruir tus recursos, ni tus relaciones, ni tus oportunidades, si logra apagar la llama que te conecta con Dios. Porque cuando la fe muere, el alma se rinde, la esperanza se desvanece y el corazón se vuelve vulnerable. El enemigo sabe que una persona con fe puede perderlo todo y aún levantarse, pero una persona sin fe, aunque lo tenga todo, está perdida. Por eso, su ataque no siempre es visible, se esconde en el cansancio, en la duda, en el silencio que hace que te preguntes si vale la pena seguir creyendo. Su estrategia no es romper tu cuerpo, sino debilitar tu espíritu. Cuando el enemigo ataca tu fe, no lo hace con violencia, sino con sutileza. Te susurra que orar no sirve, que esperar no tiene sentido, que Dios ya se olvidó de ti. Te convence de que tus oraciones se pierden, que tu historia no cambiará, que tus lágrimas no mueven el cielo. Pero cada una de esas mentiras tiene un objetivo: separarte de la fuente de tu poder. Porque mientras creas, sigues siendo peligroso. Mientras declares, sigues avanzando. Mientras tengas fe, el infierno tiembla. El enemigo no teme a los creyentes que saben versículos, teme a los que viven la palabra. No le asusta tu religión, le asusta tu convicción. Porque la fe no es una idea, es una fuerza viva que lo derrota una y otra vez. No es casualidad que Jesús orara por Pedro diciendo: «He pedido al Padre que tu fe no falte». No dijo: «He pedido que no caigas», sino que tu fe no falte. Porque Jesús sabía que incluso si Pedro tropezaba, mientras su fe siguiera viva, podría levantarse. El enemigo no teme tu pasado, porque ya fue cubierto por la sangre del Cordero. No teme tu futuro, porque ya está escrito por Dios. Teme tu presente cuando crees, porque en el momento en que decides confiar en medio de la oscuridad, desarmas su poder. Él puede tocar tus circunstancias, pero no puede tocar tu fe si tú no se la entregas. Y mientras mantengas tu fe activa, aunque tus fuerzas sean pocas, el cielo seguirá respaldándote. El enemigo busca tu fe porque sabe que es la llave que abre las puertas del favor, el escudo que apaga sus dardos, la antorcha que disipa su oscuridad. Por eso provoca caos, desánimo y distracciones. Quiere que pongas tu mirada en lo visible, en lo que falta, en lo que duele, pero la fe verdadera se mantiene firme aun cuando los ojos ven fracaso. La fe no ignora la realidad, la redefine bajo la verdad de Dios. Es el puente entre lo que ves y lo que esperas.
Cuando el enemigo te ataque, no respondas con quejas, responde con fe. Declara la palabra, aunque no sientas nada. Adora, aunque estés roto. Da gracias, aunque no haya señales. Esa es la guerra espiritual que él no puede ganar. Porque una fe que adora en medio del fuego se convierte en arma. Una fe que se mantiene cuando el cielo calla, hace temblar al infierno. Por eso su mayor miedo no es tu caída, sino tu regreso de ella más fuerte que antes. El enemigo conoce tu potencial más que tú. Sabe que si tu fe se mantiene viva, verás milagros, restauraciones y victorias que destruirán su influencia. Por eso intentará hacerte dudar de tu valor, recordarte errores, amplificar tus fracasos. Pero cada vez que el miedo te hable, respóndele con la fe que Dios puso en ti. Recuérdale que lo que fue escrito por el cielo no puede ser borrado por las tinieblas. Dios no prometió que el enemigo no te atacaría, prometió que no te vencería. Prometió que ninguna arma forjada prosperará. Y la fe es el escudo que hace realidad esa promesa. No es un escudo de acero, sino de confianza. No se mide por su tamaño, sino por su permanencia. A veces parece frágil, pero es más fuerte que cualquier mentira, porque la fe no se sostiene sola, la sostiene el Dios que no puede fallar. Si el enemigo te ataca tanto, es porque tu fe amenaza su dominio. No te está persiguiendo por tu pasado, te está intentando impedir tu futuro. Si la guerra se intensificó, es porque estás cerca de una victoria. Por eso no te rindas ahora. Cuando más oscuro parece el proceso, más cerca está el amanecer. Lo que el enemigo usa para debilitarte, Dios lo usará para promoverte. La batalla por tu fe es la batalla por tu destino. Recuerda, el enemigo no puede apagar la fe que Dios encendió. Puede soplar sobre ti, puede agitar el viento, puede traer confusión, pero no puede tocar la llama que el Espíritu Santo encendió en tu interior. Esa llama pertenece al cielo, no al infierno. Y cada vez que la proteges con oración, con adoración, con palabra, el fuego crece. El enemigo se frustra porque no puede apagar lo eterno. Tu fe no es humana, fue soplada por Dios mismo. Así que guarda tu fe como un tesoro. Protégela con silencio cuando los demás no entiendan. Aliéntala con la palabra cuando el miedo quiera dominarte. Refuérzala en comunidad cuando sientas que se apaga. Y sobre todo mantente de pie, porque aunque el enemigo venga con todo su arsenal, no puede vencer a alguien que sigue creyendo. Tu fe es la señal de que perteneces a Dios, y mientras creas, Él peleará por ti. La fe que ve sin ver. La fe que ve sin ver es la forma más pura de confianza que puede existir. Es la fe que no depende de señales, ni de resultados, ni de certezas humanas. Es la fe que camina en medio de la oscuridad porque sabe quién sostiene el camino. Es la fe que no necesita respuestas para seguir adelante, porque ha aprendido a reconocer la voz del pastor incluso en el silencio. Es la fe que no se apoya en los ojos, sino en el corazón. Esa es la fe que transforma vidas, la que abre mares, la que resucita promesas, la que vence imposibles. Hay una diferencia entre ver con los ojos y ver con el alma. Los ojos te muestran lo que es, la fe te muestra lo que será. Los ojos naturales ven la pérdida, la fe ve la preparación. Los ojos ven el fracaso, la fe ve el proceso. Los ojos ven la enfermedad, la fe ve la sanidad que viene. Por eso, quien vive por fe no se deja dominar por lo visible, porque entiende que lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Lo que Dios prometió puede no estar a la vista, pero sigue siendo tan real como su palabra. La fe que ve sin ver no niega la realidad, pero la desafía. No ignora el dolor, lo atraviesa. No pretende que no haya obstáculos, los enfrenta sabiendo que no está solo. No es una fe ingenua, es una fe madura, que sabe que el Dios que prometió es fiel para cumplir.
Esa fe se forja en las temporadas donde no hay evidencias, pero sí hay convicción. Donde el alma tiembla, pero la promesa sigue en pie. Donde el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece. Caminar por fe no significa avanzar sin miedo, significa avanzar a pesar del miedo. No se trata de no dudar nunca, sino de no dejar que la duda decida por ti. La fe no elimina la incertidumbre, la redime. Toma el vacío y lo convierte en altar. Toma la espera y la transforma en adoración. Toma el no entender y lo vuelve confianza. La fe que ve sin ver es una rendición profunda, un suspiro que dice: Dios, no lo entiendo, pero sigo confiando. Esa fe es la que sostuvo a Abraham cuando subió al monte con su hijo sin entender el plan. Es la que sostuvo a Noé cuando construyó un arca sin haber visto llover. Es la que sostuvo a Daniel cuando oró sabiendo que lo esperarían los leones. Es la que sostuvo a María cuando creyó en una promesa imposible. Y es la misma fe que hoy puede sostenerte a ti. Porque el Dios que los acompañó en su oscuridad es el mismo que camina contigo en la tuya. Ver sin ver no es fácil. Todo en ti quiere una señal, una confirmación, una prueba tangible de que Dios sigue allí. Pero Él no siempre muestra, a veces simplemente invita a creer. Porque si lo vieras todo, ya no necesitarías fe, y si lo entendieras todo, ya no necesitarías confiar. Dios no te pide que veas el camino completo, te pide que des el siguiente paso. Y en ese paso, aunque parezca pequeño, hay poder. Porque cada paso en la oscuridad es una declaración de guerra contra la duda. La fe que ves sin ver también te enseña a escuchar de una manera nueva. Cuando los ojos no ven, el oído del alma se agudiza. Comienzas a reconocer los susurros del espíritu, los pequeños recordatorios de su presencia, los detalles que el corazón antes ignoraba. Esa sensibilidad es fruto del silencio, del proceso, de la perseverancia. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que no necesitabas señales externas, porque la verdadera confirmación estaba dentro de ti. El Espíritu de Dios asegurándote que todo estará bien. Esa fe no es pasiva, es poderosa. No espera sentada, actúa en obediencia. Ora sin cesar, ama sin reservas, perdona sin condiciones, confía sin garantías. Porque sabe que la victoria no se ve al principio, se revela en el final. Cuando caminas por fe, cada paso se convierte en profecía, cada decisión en semilla, cada lágrima en adoración. Y aunque parezca que nada está cambiando, en el mundo espiritual todo se está moviendo a tu favor. Quizás hoy no ves la respuesta, pero eso no significa que no exista. La fe no se mide por la rapidez de los resultados, sino por la constancia del corazón. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. A veces simplemente está fortaleciendo tus raíces antes de hacer visible el fruto. Lo que hoy está oculto bajo tierra pronto brotará a la luz. Y cuando suceda, entenderás que cada segundo de espera valió la pena. Así que no te desanimes por lo que no ves. Los milagros más grandes comienzan en la oscuridad. Las semillas germinan ocultas antes de florecer. Las promesas se forman en el silencio antes de manifestarse. Tu fe no necesita pruebas, necesita perseverancia. Confía en el Dios que ve lo que tú no ves, porque aunque tus ojos no lo perciban, Él ya está obrando. Y cuando su obra se revele, te darás cuenta de que nunca caminaste a ciegas, solo caminaste guiado por la luz que no se apaga, la luz de la fe, la oración de avivamiento. Señor, despierta mi fe. Señor, despierta mi fe. Esa es la oración que nace del alma cansada, la que brota del corazón que ya no tiene fuerzas para creer por sí mismo. Es la súplica del Hijo que no quiere rendirse, aunque sus rodillas tiemblen y su espíritu esté agotado.
no es una oración de derrota, es una rendición profunda. Es el reconocimiento de que sin ti, Dios, no puedo avanzar, de que mi fe no es producto de mi voluntad, sino fruto de tu gracia. Hoy vengo ante ti, no con palabras elaboradas, sino con un clamor sincero. Sopla otra vez sobre mi corazón. Despierta la fe que se durmió entre las lágrimas. Levanta la esperanza que enterré en mis miedos. Reaviva el fuego que el dolor apagó. Devuélveme el gozo de creer sin condiciones, la confianza de caminar aunque no entienda el camino. Señor, no necesito ver para confiar, solo necesito sentir tu presencia otra vez. Que mi alma vuelva a latir al ritmo de tu espíritu. Que mi mente se alinee con tu voluntad. Que mi boca vuelva a declarar lo que mi corazón olvidó. Espíritu Santo, entra en los rincones donde la fe se enfrió. Toca las heridas que hicieron dudar. Limpia las decepciones que opacaron la visión. Llena de vida los espacios donde solo había cansancio. Yo no quiero una fe prestada, quiero una fe viva, una fe que soporte las tormentas, que resista los silencios, que vea milagros donde otros solo ven finales. Quiero volver a sentir ese fuego que me hacía confiar en lo imposible, ese amor que me movía a creer sin condiciones. Despierta mi fe, Señor, no para vivir de emociones, sino de convicciones. No quiero una fe de domingo, quiero una fe de todos los días, una fe que respire en las caídas, que se levante entre las ruinas, que no dependa del ánimo, sino de tu palabra. Que cuando el miedo quiera gobernar mis pensamientos, mi fe lo calle. Que cuando la duda susurre mentiras, tu verdad grite más fuerte en mi interior. Que cuando el enemigo diga no puedes, mi alma responda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy te entrego mis batallas, mis preguntas, mis inseguridades. No quiero luchar con mis fuerzas, quiero descansar en las tuyas. Enséñame a creer como un niño que confía sin entender, a mirar la vida con ojos de promesa y no de derrota, a no medir tu poder por mis circunstancias, sino por tu fidelidad. Señor, si alguna vez tuve fe y la perdí, recuérdame cómo se siente confiar, y si aún queda un poco, aunque sea una chispa, sopla sobre ella hasta que se vuelva fuego otra vez. Despierta mi fe para amar cuando no reciba amor, para perdonar cuando no haya justicia, para servir aunque nadie lo vea. Despiértala para creer por otros, para interceder por los que ya no oran, para ser luz en medio de las sombras. Que mi fe no se quede en palabras, sino que se manifieste en mis actos, en mi obediencia, en mi perseverancia. No quiero hablar de fe, quiero vivirla. No quiero conocer de ti, quiero conocerte a ti. Dios mío, despierta mi fe hasta que el temor no tenga poder sobre mí, hasta que la tristeza no pueda dominar mi corazón, hasta que el cansancio no me robe la adoración, hasta que la voz del enemigo se apague ante el eco de tu promesa. Que mi fe sea inquebrantable no porque nunca dude, sino porque siempre regrese a ti. Que mi fe se mantenga viva en los valles, fuerte en las tormentas, agradecida en la calma. Sopla sobre mí, Espíritu Santo, que donde haya cenizas, surja fuego. Donde haya vacío, fluya esperanza. Donde haya silencio, resuene tu voz. Hoy decido creer otra vez, no porque entienda todo, sino porque sé que tú estás conmigo. Despierta mi fe, Señor, y úsala como testimonio. Que otros vean mi vida y digan, ahí estuvo Dios. Que cada paso que dé se convierta en prueba de que tu poder no tiene límites. Hazme recordar que la fe no depende de mi fuerza, sino de tu fidelidad. Que no se trata de cuán grande soy yo, sino de cuán grande eres tú. Que cada respiración sea una declaración de confianza. Que cada lágrima sea semilla de un nuevo comienzo. Señor, hoy me rindo, no porque haya perdido, sino porque quiero que seas tú quien venza por mí.
Despierta mi fe y que cuando lo hagas, nada vuelva a ser igual. Y mientras esta oración llega al cielo, algo comienza a moverse en lo profundo. Las dudas empiezan a callar, el miedo pierde fuerza y una paz sobrenatural envuelve el alma. Es el fuego volviendo a arder, la fe despertando, el corazón recordando que Dios nunca se fue. Hoy el cielo te mira y sonríe, porque el Padre ha escuchado tu clamor. Tu fe está viva, y pronto verás lo que Él preparó en secreto mientras esperabas en silencio. Caminar, como alguien que ya vio la victoria. Caminar como alguien que ya vio la victoria no significa ignorar el dolor ni negar las pruebas. Significa vivir con la certeza de que lo que Dios prometió ya está hecho, aunque tus ojos aún no lo vean. Es caminar con una confianza sobrenatural que no depende de los resultados, sino del carácter inmutable de aquel que te llamó. Es avanzar con paso firme en medio del desierto, sabiendo que el manantial ya fue preparado. Es mirar al cielo y decir, no sé cómo ni cuándo, pero sé que ya está hecho. La fe madura te enseña a vivir desde la victoria, no hacia ella. Porque el cristiano no lucha para ganar, lucha desde la victoria que Cristo ya conquistó en la cruz. No eres un peregrino buscando salvación, eres un hijo defendiendo una herencia. No estás mendigando bendición, estás reclamando lo que ya fue sellado por la sangre del Cordero. Por eso, cuando caminas con esa conciencia, nada te derrumba. Las circunstancias pueden cambiar, pero tu destino sigue intacto. Las tormentas pueden rugir, pero el trono sigue ocupado por el mismo Dios. Caminar como alguien que ya vio la victoria es despertar cada día con propósito. Es decir, no importa lo que vea, sé en quién he creído. Es negarte a rendirte ante el desánimo porque sabes que el final ya fue escrito y que en ese final Dios vence. No se trata de arrogancia espiritual, sino de una confianza silenciosa, esa que te hace sonreír incluso en medio del dolor. Porque mientras otros ven caos, tú ves cumplimiento. Mientras otros sienten que todo termina, tú sabes que algo nuevo comienza. La victoria de Dios no siempre se ve espectacular. A veces se manifiesta en detalles, en la paz que inexplicablemente te cubre, en la fuerza que aparece cuando pensabas que no podías más, en la esperanza que resiste aunque todo parezca perdido. Esas son las señales de alguien que camina desde la victoria. No necesita aplausos, no necesita pruebas, solo necesita recordar que el león de Judá ya rugió y el enemigo fue derrotado. Caminar con mentalidad de victoria también transforma tu lenguaje. Ya no dices no puedo, dices todo lo puedo en Cristo. Ya no repites esto es el fin, sino esto es parte del plan. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la confianza. Porque cuando tu corazón entiende que Dios ya venció, tus palabras cambian. La adoración se vuelve más profunda, la oración más firme, la actitud más serena. No porque el problema desapareció, sino porque aprendiste a reposar en aquel que tiene el control. Dios te está enseñando a caminar con una fe que no depende de resultados visibles. La fe que camina desde la victoria no se detiene cuando hay obstáculos. Los usa como entrenamiento. No se asusta del fuego, sabe que del fuego sale el oro. No se lamenta por la espera, sabe que el tiempo de Dios es parte de la bendición. Cada paso que das en fe es una declaración espiritual. Ya vencí, porque Cristo venció primero. Cuando entiendes eso, tu forma de reaccionar ante las pruebas cambia. Ya no ves el dolor como castigo, sino como parte del proceso. Ya no ves la demora como rechazo, sino como protección. Ya no ves la batalla como amenaza, sino como oportunidad de ver a Dios pelear por ti. Y mientras caminas, el enemigo se confunde, porque no entiende cómo puedes tener paz cuando todo parece caer. No entiende cómo puedes cantar cuando estás en medio del fuego, pero tú lo sabes,
porque no caminas por lo que ves, caminas por lo que crees. Caminar desde la victoria también implica aprender a ver a los demás con compasión. Cuando sabes lo que es ser levantado por gracia, aprendes a extender la mano al que aún está en el valle. Tu testimonio se vuelve faro para otros. Lo que antes fue una herida, ahora es una llave para abrir puertas de esperanza en corazones rotos. Dios usa tu historia como prueba de que Él no falla. Y cada paso que das, por más pequeño que parezca, es una predicación viva que dice, Dios es fiel. Caminar desde la victoria no te libra de las pruebas, pero te libra del miedo. No te promete caminos fáciles, pero sí propósito en cada paso. No elimina la guerra, pero te da la certeza de que ya fue ganada. Por eso, cuando enfrentes dificultades, no digas, estoy perdiendo, di, Dios está obrando, porque la fe que camina desde la victoria no espera ver el milagro para adorar. Adora porque sabe que el milagro es inevitable. Dios no te está llevando a un destino incierto, te está guiando hacia lo que ya preparó. El camino puede parecer largo, pero el resultado ya fue sellado. Y cuando llegues al otro lado, entenderás que cada lágrima fue parte del diseño, que cada caída te fortaleció y que cada espera fue una semilla de gloria. Porque los que caminan desde la victoria no solo llegan, llegan transformados. Así que hoy, levántate con la convicción de un vencedor. Camina como quien ya vio la promesa cumplida. Habla como quien ya recibió el milagro. Adora como quien ya está libre. No porque lo sientas, sino porque lo crees. Porque en Cristo no estás peleando para ganar, estás celebrando una victoria que ya es tuya. El enemigo quiere que te olvides de eso, pero el cielo lo recuerda. Y hoy, mientras das un paso más, el Padre te mira y dice, ese es mi hijo, ese es mi guerrero, ese es mi vencedor. El sello espiritual, la fe que Dios encendió, nadie la apaga. La fe que Dios encendió, nadie la apaga. Ni el tiempo, ni las pruebas, ni el enemigo. Porque lo que nace del cielo no puede ser destruido por la tierra. Esa llama que un día ardió en tu interior, que creíste perdida entre lágrimas y cansancio, sigue viva. Puede haberse ocultado entre las sombras del dolor, pero no se extinguió. Porque el Espíritu Santo no enciende fuegos que el infierno pueda apagar. Lo que Él comenzó en ti, Él mismo lo sostendrá hasta el final. Y hoy, esa verdad se levanta sobre tu vida como un sello espiritual. Tu fe no está a la deriva, está marcada con el fuego eterno de Dios. Ese fuego fue encendido cuando tu alma le dijo sí a Dios, incluso sin entenderlo todo. Fue cuando decidiste creer, aunque el miedo gritara más fuerte que la esperanza. Fue cuando abriste tu corazón y dijiste, Señor, confío en ti, aunque no vea nada. Ese sí cambió tu destino. Ese sí te separó del pasado. Ese sí provocó que el cielo te reconociera como hijo. Y desde ese día, aunque hayas caído, aunque hayas dudado, aunque hayas llorado, esa llama sigue ardiendo dentro de ti. Puede que no la sientas, pero Dios la ve, y Él no la apagará, porque su propósito aún está en marcha. Nada puede apagar una fe que ha sido tocada por el Espíritu Santo. Los vientos del desánimo solo avivan su intensidad. Las lágrimas solo la purifican. Las pruebas solo la fortalecen. La fe verdadera no muere, se transforma, se vuelve más silenciosa, pero más firme. Más discreta, pero más profunda. No necesita mostrarse, porque sabe en quién ha creído. Esa fe es la que el infierno teme. No es ruidosa, pero resiste. No es grande a los ojos del mundo, pero tiene raíces eternas. El enemigo puede intentar oscurecer tu entorno, pero no puede tocar la luz que Dios encendió dentro de ti, porque esa luz no proviene de emociones, sino de revelación. No depende de tus fuerzas, depende de su espíritu.
Por eso, aunque tu cuerpo se canse y tu mente dude, el fuego sigue ahí, escondido en lo más profundo del alma, esperando el soplo divino para volver a arder. Y ese soplo llega ahora. El Espíritu de Dios está reavivando lo que el dolor intentó apagar. Está recordándote quién eres, a quién perteneces y qué propósito te fue dado. La fe que Dios encendió no se apaga porque fue sellada con su nombre. No hay oscuridad capaz de sofocar su luz. No hay mentira que pueda apagar su verdad. No hay desierto tan árido que pueda extinguir su fuego. Aun cuando todo parezca perdido, la fe sigue latiendo. A veces no se siente como fuego, sino como una brasa, pero esa brasa es suficiente para que el cielo vuelva a soplar. Y cuando Dios sopla, lo pequeño se convierte en grande, lo débil en fuerte, lo imposible en posible. Por eso, hoy el cielo te recuerda, no temas, no perdiste la fe, solo la estás redescubriendo. No te alejaste de Dios, solo estás aprendiendo a escuchar su voz de otra manera. No fue en vano lo que viviste, fue necesario para que tu fe creciera. Las lágrimas que derramaste fueron agua para la semilla que ahora está brotando. Los silencios que soportaste fueron el terreno donde la confianza echó raíces. Y las noches oscuras que atravesaste fueron el taller donde Dios moldeó tu carácter. Ese fuego dentro de ti es eterno porque no lo encendiste tú. Lo encendió el Dios que no cambia, el que sigue cumpliendo promesas, el que no retrocede ni falla. Él es el guardián de tu fe. Y aun cuando tú sueltes, Él sostiene. Aun cuando tú te canses, Él te levanta. Aun cuando tú dudes, Él sigue creyendo en ti. Porque su pacto contigo no depende de tus sentimientos, depende de su amor. Camina con la seguridad de que lo que Dios encendió, nadie lo puede apagar. Ni los fracasos, ni los errores, ni los años, ni las decepciones. No hay poder humano ni demoníaco que pueda borrar el sello del Espíritu Santo en tu vida. Fuiste marcado por el fuego del cielo, y ese fuego no conoce derrota. Lo que comenzó como una chispa, ahora se volverá antorcha. Lo que parecía débil se volverá inquebrantable. Lo que estaba roto, Dios lo hará testimonio. Y cuando otros vean tu vida, entenderán que no fue tu fuerza, sino su fidelidad. No fue tu perfección, sino su gracia. No fue tu mérito, sino su misericordia. Porque cuando Dios enciende algo, lo hace para que brille en la oscuridad. Tu fe brillará. Tu historia será luz para otros. Tu vida será un recordatorio de que nada ni nadie puede apagar lo que el Espíritu de Dios ha decidido mantener encendido. Así que guarda estas palabras en tu corazón. Tu fe es eterna porque fue encendida por el Eterno. Puede temblar, pero no se extingue. Puede menguar, pero no muere. Puede doler, pero no desaparece. El fuego de Dios en ti es la señal de que aún hay propósito. Aún hay promesa, aún hay victoria. La fe que Dios encendió, nadie la apaga, ni hoy, ni mañana, ni jamás. Y mientras estas palabras resuenan en tu espíritu, siente el calor de su presencia rodeándote. No estás solo, no estás perdido, estás siendo reavivado. Dios mismo te está recordando. El fuego que puse en ti lo cuidaré hasta que me veas cara a cara, y ese día entenderás que cada lágrima, cada espera, cada silencio, cada prueba fueron parte del proceso que mantuvo viva la llama, porque lo que el cielo encendió, el infierno no puede tocar.